Bienvenidos al tercer y último vídeo de este proyecto 5 que titulamos, si recordáis, El suspiro del moro. En este vídeo vamos a hacer un repaso de la sociedad, la economía, la cultura y el arte en Al-Ándalus. Y digo un repaso porque hay que pensar que todo ello está influenciado por el mundo árabe, es decir, que vamos a encontrarnos muchísimas características con el tema del Islam, pero a su vez tiene unas peculiaridades debido a la convivencia que van a tener los musulmanes con cristianos y judíos en Al-Ándalus. Comenzamos con la sociedad andalusí. Tras la conquista, si recordáis, habíamos hablado en vídeos anteriores que los musulmanes se mostraron muy tolerantes con la población peninsular y de hecho la mayor parte de los cristianos optó por permanecer en sus tierras en lugar de huir hacia el norte, que era donde se encontraban los reinos cristianos. Por ello, una de las características fundamentales de la sociedad andalusí, además de su tolerancia, va a ser su diversidad. La sociedad vamos a poder estudiarla desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de musulmanes y no musulmanes o de conquistadores y conquistados. Si nos fijamos en conquistadores y conquistados, nos encontramos en primer lugar con que los conquistadores constituyen el grupo más poderoso. Ahora bien, dentro de ellos existía una diversidad de tipo étnico, lo que nos permite hablar de árabes y bereberes. Los primeros, los árabes, procedían de Oriente, es decir, del mundo islámico. Controlaban el poder político y la mayor parte de las tierras y de la riqueza. Mientras que los bereberes, si recordáis, procedían del norte de África, los habían captado los árabes de la que venían a la península ibérica y les entregaron las tierras menos fértiles. Si recordáis, hablábamos de que las tierras que les entregaban eran las marcas, que aparte de menos fértiles eran las más complicadas, y se les apartó del poder. Esto les va a llevar a protagonizar importantes rebeliones contra el poder cordobés durante mucho tiempo, sobre todo ya cuando comenzaron con las taifas. El otro gran grupo, que eran los peninsulares o los conquistados, se van a organizar de acuerdo a principios religiosos. De esta manera podemos hablar de dos grupos que van a ser el grupo de los cristianos y el grupo de los judíos. Dentro del grupo de los cristianos va a haber una nueva división que van a ser los muladíes, que eran los cristianos que habían adoptado la religión y las costumbres propias del Islam, y de otro lado los mozárabes, que seguían practicando su religión en el territorio musulmán. A muladíes y mozárabes, como decíamos, vamos a añadir el grupo religioso de los judíos, quienes junto con los cristianos van a recibir el nombre de dimníes y se les permitía practicar su religión a cambio de un impuesto especial. En cuanto a la economía en la España musulmana, en Al-Ándalus, va a alcanzar un notable desarrollo, tanto en el sector agrario como en el comercial. Gracias a la conquista musulmana, la península se incorporó a la economía del mundo islámico, pero sin perder las relaciones de intercambio con la Europa cristiana. En el campo de la agricultura, la península se benefició de la introducción de nuevas técnicas de regadío que ya existían en el mundo musulmán, como eran la noria o las acequias. Y también se va a beneficiar de los nuevos cultivos que traían de Oriente, que fueron fundamentalmente el arroz, los cítricos y el algodón. Si bien la base de la agricultura y de la alimentación va a continuar siendo el cultivo del cereal, de la vid y del olivo. Por su parte, la actividad artesanal, que se concentraba en las ciudades, alcanzó un nivel importantísimo de desarrollo. De hecho, los trabajos en cerámica, hierro, vidrio y cuero alcanzaron fama en todo el Mediterráneo. Por último, vamos a referirnos a la actividad comercial, en la que el mundo musulmán en general y Al-Ándalus en particular cumplían la función de intermediarios entre Oriente y Occidente. En este periodo, la península importaba, es decir, compraba materias primas y productos de lujo como eran la seda, el marfil, metales preciosos y esclavos, mientras que las exportaciones, es decir, lo que vendía, estaban compuestas fundamentalmente por productos agrarios y artesanales.
A todo esto hay que añadir que la actividad económica se va a ver favorecida en el mundo musulmán por la existencia de una unidad monetaria que ya teníamos también en el mundo islámico en torno al dinar de oro y al dirham de plata, si recordáis. Y como en el resto del mundo islámico también, las ciudades se convirtieron en el centro de la actividad económica. De entre ellas, en Al-Ándalus van a destacar Córdoba, Sevilla, Zaragoza y Toledo. Bien, la cultura en Al-Ándalus. Pues en Al-Ándalus la cultura va a experimentar un importantísimo florecimiento. Aunque vayamos a verla un poco por alto, hay que tener en cuenta que fue muy importante y esto se debió en gran medida a la influencia de otros focos culturales del mundo islámico, como era el caso de Bagdad y de Damasco. De esta manera, el saber andalusí estuvo muy enriquecido de manera especial en la época califal. En el campo de las matemáticas, los musulmanes introdujeron, a ver si os suena, el álgebra, el cero, que no existía para nosotros todavía, y el sistema de numeración que utilizamos actualmente. En el terreno de las ciencias como la medicina experimentaron un gran desarrollo y, por ejemplo, en medicina destaca Al-Zahrawi o en astronomía donde podemos mencionar a Azarquiel de Córdoba. En el campo literario hay cantidad de autores, tanto de obras líricas como de estudios históricos. Y por último, muy importante en filosofía, destacó el pensamiento del judío Maimónides y la adaptación del pensamiento aristotélico que hizo Averroes. Por último, vamos a estudiar el arte en Al-Ándalus. De nuevo, en el arte andalusí tenemos que echar un ojo hacia Oriente. Si recordáis, el arte islámico está muy vinculado a la religiosidad y en este sentido la prohibición coránica de representar figuras hizo que la arquitectura predominase por encima del resto de las artes. Es decir, hubo un escaso desarrollo de la pintura y de la escultura. Las construcciones más representativas van a ser las mezquitas, aunque también se levantaron edificaciones civiles como alcazabas, palacios, baños públicos y escuelas llamadas madrasas. La arquitectura va a presentar una serie de rasgos comunes que son, en primer lugar, el uso de materiales pobres como el ladrillo, el yeso, la madera, el uso de pilares y columnas como elementos sustentantes, la austeridad de la decoración exterior que contrasta con la riqueza y la abundancia decorativa de los interiores donde se utilizaban mármoles, azulejos, yeserías o maderas, el predominio de la arquitectura abovedada con una gran variedad de arcos como el uso del arco de herradura, el arco polilobulado, etc. Y por último tendríamos que hablar de que muchos de los edificios, sobre todo los palacios, presentan unos jardines muy cuidados en los que la vegetación y el agua van a combinarse para crear un ambiente tranquilo y relajado. Destacan además los efectos de luz y sombra y, como decíamos, el uso del agua como elemento decorativo. Como habíamos dicho, la fe islámica prohibía la representación de la figura humana, por lo que a la hora de decorar la superficie de los muros se utilizaron, al igual que en el mundo islámico, diferentes tipos de ornamentación, entre los que van a destacar la lacería a base de motivos geométricos, el ataurique con motivos vegetales, la decoración arabesca que estaba realizada con motivos vegetales y geométricos entrelazados, y la caligráfica que estaba hecha a base de textos generalmente extraídos del Corán. La arquitectura de Al-Ándalus seguía los modelos, como decimos, del arte islámico, pero adoptó algunos elementos propios. La grandiosidad de sus construcciones y su riqueza ornamental van a situar a la arquitectura de Al-Ándalus entre las más importantes del mundo medieval. Se pueden diferenciar en la historia de la arquitectura andalusí tres grandes periodos. El primero se correspondería con la época del Emirato y del Califato. Es el periodo en el que se realizan las aportaciones técnicas más relevantes, el que presenta mayor riqueza constructiva y el que presenta mayor riqueza ornamental. Habría que destacar la construcción de la mezquita de Córdoba, iniciada por Abderramán I y ampliada por sus sucesores,
y el Palacio de Medina Azahara, edificado en el siglo X bajo el gobierno de Abderramán III. Un segundo periodo fue el de los reinos de taifas y la época de los almohades y los almorávides. Esta época la arquitectura se presenta como más austera y con menos adornos. Destacan las construcciones como el Palacio de la Aljafarería de Zaragoza, la Alcazaba de Málaga y la Giralda y la Torre del Oro de Sevilla. Y por último, la época nazarita se caracteriza por una gran riqueza decorativa en el interior de las edificaciones que en realidad esconde la pobreza de los materiales con los que se ha construido y que además es muestra del esplendor propio de esta época. Las obras más importantes de este momento son la Alhambra y el Generalife de Granada. Y con esto llegamos al final de la unidad. Espero que os haya gustado tanto como a mí me encanta este tema y os espero en la próxima unidad que veremos un poquito más a fondo todos los reinos cristianos que había al norte de la península ibérica y que poco a poco fueron volviendo a conquistar o a reconquistar el resto de la península ibérica hasta que llegan los reyes católicos y expulsan, como vimos, a los últimos musulmanes que habitaban en el reino nazarí de Granada.